Bueno, vamos a comenzar entonces. Buenas tardes a todos y muchas gracias por conectarse con el seminario institucional. Hoy tenemos el placer de tener como invitado al profesor Fabricio Rossi. Él es el director de investigación del Colegio Nacional de Investigación de Italia, el Milán, y por invitación del profesor Sergio Llanes va a participar hoy como invitado en nuestro seminario institucional. Queremos agradecerle mucho por su participación y bueno, el tema que nos va a hablar hoy es la traducción, el título es Livelihood Free Parameter Estimation for Dynamic Queuing Networks, the case of the immigration queue at the International Airport. Una traducción más o menos al español sería estimación de parámetros sin probabilidad para redes de colas dinámicas, y es un caso de estudio, el caso de estudio de colas de inmigración en un aeropuerto internacional. Recuerden entonces que les voy a compartir a través del chat de esta reunión el link para que por favor diligencien la lista. Bueno, primero que todo les voy a compartir la página web del profesor Fabricio para que la conozcan y miren toda su trayectoria investigativa y académica. Acuérdense también, ahora les voy a compartir entonces el link para que llenen el listado de asistencia. Es muy importante si ustedes envían llenan este listado de asistencia, les vamos a poder estar compartiendo información acerca de todos los eventos que vienen futuros con la Escuela de Estadística. También, ya para terminar y darle paso al profesor Fabricio, recuerden que todas las charlas del seminario institucional las estamos subiendo al canal de YouTube del posgrado de Estadística, y también las transmitimos en vivo a través del perfil de la Escuela de Estadística en las redes sociales. Entonces, no siendo más, profesor Fabricio, muchas gracias una vez más por aceptar la invitación y te escuchamos. Recuerden que las preguntas las hacemos al final. Después de que termine la charla, vamos a tener un espacio de 10 minutos más o menos para para las preguntas del profesor. ¿De acuerdo? Okay. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer ser en Colombia, más o menos, ser en Colombia. Y primero hay que decir que yo nunca aprendí español en clases, lo aprendí en la calle. Entonces voy a hacer un montón de errores. Disculpe por eso. Y eso es un trabajo, lo que voy a presentar hoy, es un trabajo junto con unas personas de Australia. Yo soy profesor también adjunto en Australia. Y este es especialmente un trabajo de Anthony Ebert, que fue estudiante de doctorado a la Queensland University of Technology en Brisbane. Y es un trabajo con Kerry Menges y Paul Wu, de la misma universidad, y también con Antonietta Mira, que es en Suiza, y también en Italia, y Rita Brattaduta, que es en Warwick, en Gran Bretaña. Y lo que voy a hablar hoy es el siguiente. Vamos a empezar con el ejemplo importante, que son las colas al control de pasaporte en aeropuertos. Este trabajo es antes de la pandemia, antes de COVID. Espero que va a ser útil también después, en el próximo año. Y voy a hablar también sobre colas y colas dinámicas, red de colas dinámicas. Y después unas palabras sobre el paquete R que fue hecho para nosotros, especialmente por Anthony, que se llama QComputer, por la simulación de colas. Después, unas palabras sobre Approximate Bayesian Computation, la computación bayesiana aproximada. Esta es la especialidad de mi estudiante, no es la mi especialidad. Y creo que es muy interesante como método de simulación. Y después, la aplicación de todo esto al problema del control de inmigración. Y después voy a discutir algo sobre problemas críticos y lo que se puede hacer en el futuro.
Ok, antes del COVID había un crecimiento muy rápido del número de los pasajeros en el aeropuerto. Entonces es muy importante manejar el aeropuerto de manera que más eficiente es posible. También hay problemas de seguridad y también más control de las migraciones. Y todo esto van a crear problemas porque va a crear, a aumentar la congestión de los pasajeros en el aeropuerto. Es posible que hay más retrasos en los aviones y también la infraestructura, todas las operaciones tienen mucha presión sobre esto. Y es importante también pensar a qué va a ser el futuro. Y el interés en este trabajo es en un proyecto que voy a explicar en la próxima slide. Disculpe, algunas veces voy a utilizar palabras inglesas porque me falta el español en este momento. Voy a hablar sobre el movimiento de los pasajeros en el aeropuerto para hacer esto más rápido y más sencillo. Esto estaba un proyecto en Australia, a la QUT, Queensland University of Technology, que se llama Wayfinding Bayesian Network Model. Es un modelo basado sobre red bayesiana para buscar la vía mejor en el aeropuerto. Esta parte de un proyecto que se llama Aeropuertos del Futuro. Y eso es, la idea aquí es de investigar todos los factores que son muy importantes en el camino de las personas en el aeropuerto. En particular, lo que es muy importante son los factores humanos y medioambiental que van a afectar este camino de las personas. ¿Y qué es una red bayesiana en este caso? Vamos a ver ahora en esta pantalla. Creo que no se ve mucho, disculpe, pero estos son todos los factores que fueron identificados hablando con las personas desde la literatura, todos los factores que son muy importantes en el buscar la ruta correcta y más rápida en el aeropuerto. Eso es el final, el wayfinding. Disculpe si no se ve mucho. Y eso, aquí también hay relaciones. ¿Cuáles son los factores que directamente afectan, influencian el wayfinding? Los factores humanos y el factor medioambiental. Y también los factores humanos son causados sobre la razón del viaje, la experiencia previa de las personas. ¿Y qué se hace con esto? Se van a crear, en primer lugar, se van a crear relaciones. Entonces, primero, disculpe, se van a crear todos los factores son importantes. Después, las relaciones, lo que son los padres como esto son los hijos, y esto va a ser padre de este hijo. Entonces, eso se va a construir en esta manera, relaciones en una dirección. Y después se van a construir tablas de probabilidad acondicionada. ¿En qué manera? En este caso, todos los variables, todos los factores tienen dos posibilidades, bueno y malo, 0 y 1. Por ejemplo, el wayfinding puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo si los factores humanos son buenos y malos y los factores ambientales son buenos y malos. Se va a construir una tabla de esta manera. La probabilidad que el wayfinding va a ser bueno, dado que los factores humanos y los factores ambientales son buenos, o que los factores humanos son malos y los factores ambientales son buenos. Este es tablas de probabilidad acondicionada. Y este es lo que fue el trabajo que hicimos nosotros. ¿Pero cómo funciona una red bayesiana? Se va a construir sobre todas estas tablas de probabilidad acondicionada, todas estas relaciones, y después hay un pasajero. Un pasajero, por ejemplo, que va a viajar, esto es travel purpose, va a viajar por business, por negocios. Y esto es la familiaridad con el aeropuerto. Puede ser una persona que tiene mucha familiaridad con este aeropuerto. Y todos los otros factores que están aquí, que son padres sin ser hijos. Y se dan todos estos factores de una persona, y después la red bayesiana se puede utilizar para decir si esta persona va a buscar su ruta del aeropuerto bien o mal. Entonces, decimos que se hablaba de tabla de probabilidad acondicionada en esta manera. ¿Cómo se pueden combinar?
aquí hay tres maneras. Una que es clásica y se llama el prior pooling. ¿Qué es este? Esto es, disculpe, aquí otra vez, el prior pooling es esta. Hay 99 personas que decían su probabilidad acondicionada. ¿Cuál es la probabilidad de esto bueno, dado que los dos son malos? Vamos a poner juntos las 99 probabilidades distintas y va a ser una única tabla de probabilidad acondicionada, con las 99 probabilidades juntas. Otra posibilidad es la otra, el posterior pooling. Vamos a poner los datos de esta persona y vamos a ver cuál es la probabilidad por el experto número 1, cuál es la probabilidad de buscar la vía correctamente. Vamos a hacer por el experto número 2, 3,99. Entonces, al final vamos a hacer la media de esta probabilidad. Esto es el posterior pooling. Otro trabajo que hicimos es el siguiente. Y la probabilidad aquí por el experto 1 es en realidad igual a la probabilidad verdadera más un error. Y este método es el Measurement Error Approach. Entonces, todas las 99 personas van a decir subopiniones, que es una versión con error del valor verdadero. Entonces, la probabilidad del experto igual a la verdadera más un error. Y vamos a estimar la probabilidad verdadera. Verdadera, claro, en esta manera. Esto fue un trabajo. Lo que hicimos después con el estudiante Anthony Ebert es ver lo que sucede a la control de pasaporte. Hay muchos lugares que los pasajeros que llegan a un aeropuerto con el avión hay que pasar. Después que suben desde el avión, hay el aeropuerto, el control de pasaporte, las maletas, la aduana, y después se van afuera del aeropuerto. Entonces hay muchas colas, muchas actividades. El interés para nosotros está en el control de pasaporte. Y esto es muy importante porque mirar a los movimientos de los pasajeros en el aeropuerto, porque hay necesidad de planear la capacidad del aeropuerto, todas las operaciones y también el control de seguridad. Es importante también haber medidas de la performance del aeropuerto. Pero tienes problemas aquí porque hay intereses distintos en conflicto. Por ejemplo, si tienes más policía al control de pasaporte, es claro que la cola va a ser más pequeña, el pasajero va a esperar menos tiempo, pero es claro que el coste va a ser mayor por la organización del aeropuerto. Y también hay otros factores, porque los aviones pueden llegar en horario, pueden llegar retrasados, tienen números distintos de pasajeros, tienen distancia desde la puerta de llegada hasta el control de pasaporte. Hay un montón de factores de variabilidad. Y la idea de este trabajo es haber alguien que va a permitir de hacer inferencia sobre cuántos policías hay que haber en este control de pasaporte para haber los dos factores distintos en todos bastante buenos. Disculpe. Aquí hay otros trabajos que fueron hechos sobre los aeropuertos, el retraso de avión, como assign de la puerta, o el tiempo de espera cuando un avión sale desde la puerta hasta que se va a irse desde el aeropuerto. Hay otro. La velocidad de camino de los pasajeros, sistema de seguridad, el efecto de la red de aeropuertos sobre la epidemia global. Y esto es lo que hicimos nosotros. Ahora, entonces, la idea es, vamos a utilizar datos sobre el pasado y también la situación actual sobre la llegada de los aviones para hacer una previsión del proceso de pasajeros al control de pasaporte. El punto es el siguiente, no se tiene una función de verosimilitud.
porque se fue posible observar el movimiento de cada persona desde el avión hasta el control de pasaporte, se puede construir una verosimilitud. El punto es que no tenemos estos datos. Y entonces hay que hacer algo, que es cuando hay esto que se llama Live Thread, sin verosimilitud, una simulación sin verosimilitud. En este caso, el método que vamos a utilizar es un método que es bastante reciente, que se llama Approximate Bayesian Computation, computaciones bayesiana aproximada, y que vamos a utilizarlo para simular datos en este proceso de colas. Este es el primer trabajo que va a utilizar este método de simulación en colas. Esto es lo que nos parece. Y el punto es que esta simulación va a ser muy compleja, necesita mucho tiempo. Entonces había la idea de este paquete R, QComputer, que va a reducir el tiempo de simulación. Esto es muy importante. Ahora, eso es el esquema de los datos que nosotros tenemos. Hay aquí A1, A2, A29, que es el tiempo de llegada a la puerta, A1, A2, A229 de los aviones. Y después hay un tiempo para el desembarque de las personas desde el avión. Y aquí hay cámaras que van a registrar, a contar las personas que pasan fuera desde avión. Entonces, aquí tenemos datos afuera. Después hay un tiempo para ir desde la puerta a la área de inmigración, del control de pasaporte. Y aquí hay otra vez una cámara que va a contar las personas. Es claro que ahora se pierde. Las personas que son aquí no se sabe cuándo subieron desde el avión, no se sabe con qué avión viajaron. Entonces, se falta esta información. Se tiene simplemente el número de las personas que pasan en cada 10 segundos, 10 minutos, creo que es un minuto. Y después las personas pueden elegir si ir a las puertas, al control de pasaporte manual, entonces en frente a un policía, o a las máquinas. En unos años pasados en Australia, a las máquinas puede ir simplemente las personas de Australia. Y después otras personas, ahora también los italianos pueden ir a este Smart Gate. Y aquí tienes otra vez otra cámara para contar las personas que se suben desde los Smart Gate y todas las personas que suben desde el área de inmigración. Entonces tenemos este dato de las personas que se van fuera desde el área de inmigración. Estos son los datos. Y claro que no se puede seguir una persona en todo su percurso. Entonces no se puede construir una función de verosimilitud. Estos son los datos. Aquí se puede ver lo que es el vertical, como este es la hora de llegada de un avión. Y el tamaño de este es relacionado al número de los pasajeros que se pueden elegir en este lado. Y lo otro, esta otra curva, es simplemente el número de las personas que en un minuto, creo, van a llegar a la área de inmigración. Y este es lo que van a la área de los policías, estos son los que van a las máquinas. Y esto tenemos datos de tres periodos distintos en el día de este aeropuerto que es un aeropuerto en Australia. Y este es el mismo dato, ahora lo que llegan al área, lo que van a salir desde área de inmigración. Esos son los datos que nosotros tenemos en este caso. Ahora voy a hablar un rato sobre lo que son las colas, la red dinámica de colas. Hay un cliente, J12, que llega al sistema a un tiempo de llegada que es AJ. Y cada cliente necesita un tiempo de servicio que vamos a llamar SJ, un servicio con un servidor.
Puede ser un cliente en un banco, puede ser personas en unos hospitales y ahora aquí van a ser pasajeros al control de pasaporte. Entonces tenemos un montón de personas, de clientes, y todo el tiempo de llegada de este es un vector A, A1, A2, etc. Y el tiempo de servicio es un otro vector S1, S2. Y el servidor puede servir solo una persona cada vez. Y este servidor puede ser disponible o no disponible. Depende si está sirviendo un cliente o no lo está haciendo. También hay otro tiempo que es el tiempo de espera. Cada cliente ha que esperar en cola si todos los servidores no están disponibles, están trabajando con otros clientes. Entonces hay un vector W que es W1, W2, etc. Y WJ va a ser 0 si cuando el cliente J llega al servicio, un servidor es disponible. En este caso no hay tiempo de espera. Al final hay un tiempo de salida desde el sistema que se va a describir como un vector D, D1, D2, y este vector D de J para el cliente J es igual al tiempo de llegada, AJ, más el tiempo de espera, WJ, y el tiempo de servicio, SJ. Eso es lo que se tiene. Y las colas. Hay una notación muy importante de Kendall, 1953, que va a describir colas en esta manera, con 6 variables. A, que es el proceso de llegada, S es el proceso de servicio, C es el número de servidores, K es la capacidad del sistema, que puede ser finita o infinita, y M es la población, el tamaño de la población, que puede ser finita o infinita. R es la disciplina del servicio. La típica es lo que se dice en inglés first in, first out. El primero que llega, es el primero que va a ser servido. Ejemplos muy sencillos y más importantes son MM1, tiempo de llegada que es exponencial, el proceso de servicio que es Poisson homogéneo con un solo servidor. Este es un tiempo de llegada independiente de tipo general y este tiene el mismo sentido. Estos son los más sencillos procesos de colas. ¿Y cuál es la cantidad de interés en este caso? Primero es describir e entender qué son los procesos de llegada y de servicio. Desde la perspectiva del cliente es el tiempo de espera en cola y el tamaño de la cola de espera. Por el servidor, el tiempo que este servidor va a ser ocupado trabajando y el tiempo que hace nada entre dos servicios. Estos son cantidades muy importantes. Y se concentra en introducir medidas de performance también. Hay trabajos en probabilidad, un montón, pero trabajos de estadística. El primero fue por Noser-Singh-Purwal. Lo que dieron un grande impulso a los estudios de colas en el enfoque bayesiano fueron Carmen Armero y Susi Bayares de la Universidad de Valencia en España. Y después, con mi compañero en Madrid, David Ríos Insúa y Mike Wiper, utilizamos MG1 utilizando mixturas de distribuciones de gamma por la G. Estos son los trabajos más importantes para análisis bayesiana de colas. Y cuando hay problema no tiene la función de verosimilitud, lo que se hace a este método que se llama de sin verosimilitud, estaba muy popular lo que se llama la simulación de los eventos discretos. En este caso se iba a simular el tiempo entre dos llegadas, el tiempo de servicio, sobre un periodo suficientemente largo. Y ahora la nuestra idea fue de utilizar ABC, que son las redes de colas. Hay muchas colas y los clientes van desde una cola a la otra, como en este caso, la cola para ir a la inmigración, para ir al control del pasaporte, etcétera, etcétera. Que es una red de colas dinámica, la tasa de llegada va a cambiar sobre el tiempo. Esto es lo que de interés en nuestro caso. Y hay el paquete RQ Computer que se puede buscar en el CRAN, que fue
hecho por Ebert con el soporte de sus profesores, incluido yo mismo. Esto es un paquete que utiliza un algoritmo que fue nombrado Q-Departure Computation. Y esto es un paquete que permite la simulación de tiempo de salida, que es por un montón de red de colas. Y fue confrontado con dos paquetes muy populares en Discrete Event Simulation, SIMMER y SIMPI, y se ve que es más rápido, dos órdenes de magnitud más rápido que los dos paquetes de eso. E hicimos también un estudio para hacer esta confrontación. Esto es muy importante en nuestro trabajo, porque como he dicho, vamos a hacer un montón de simulaciones y haber una simulación de datos más rápida de lo que había antes es muy, muy importante. Y esa es la idea que se utiliza para generar tiempo de salida. Esta es una idea con un servidor, es de Lindley, el famoso bayesiano, 1952. Entonces hay un cliente y vamos a generar el tiempo de llegada A con I y el tiempo de servicio S con I. ¿Cómo se va a calcular el tiempo de salida? En este caso es simplemente el máximo entre A sub I y DI menos 1 más S1. ¿Qué es este? Aquí hay dos posibilidades. Cuando el cliente I llega al sistema, el sistema tiene un solo servidor. El servidor puede ser ocupado o no ocupado. Si no es ocupado, el cliente va a ser servido pronto. Entonces va a ser A1. Si está ocupado con otro cliente, va a esperar que el cliente anterior va a terminar su servicio. Entonces, este es el máximo entre los dos. Esta manera de simulación fue utilizada para capas servidores, capa mayor que 1, en 1994 desde Krivulin. Y la idea de eso es un problema con este caso, porque si capa es mayor que 1, necesita tener cuenta de todos los tiempos de salida de los clientes anteriores. Porque, por ejemplo, yo soy cliente número 1000, pero el cliente número 1 puede ser en el sistema, puede ser cuando yo llego al sistema. Entonces necesito conocer el tiempo de salida del cliente número 1, 2, etc. Y esto es a una complejidad computacional muy, muy larga. Y el nuestro programa QComputer se puede utilizar por un montón distinto de procesos. Tiempo de llegada general, codependiente que va a cambiar en el tiempo, servicio lo mismo, eso es capas servidores, una población infinita y también el first in, first out policy. ¿Cuál es la idea que es en nuestro paquete QComputer? La idea es distinta. Ahora cuando un cliente llega al sistema, que es cuando vamos a generar el tiempo de llegada de un cliente I, lo que es importante para él no es el tiempo de salida de los clientes anteriores, como en el caso anterior, ma es el tiempo que uno de los servidores va a ser libre. Entonces tiene simplemente este vector. Tenemos capas servidores, esto B y capa es el tiempo que el servidor capa va a ser libre cuando llega el cliente I. ¿Y cómo se puede hacer ahora? ¿A cuál servidor no vamos a asignar el cliente I? Vamos a buscar entre los capas servidores lo que va a ser libre primero. Entonces vamos a buscar y ahora el tiempo de salida de este cliente va a ser el máximo entre el tiempo de llegada y el tiempo
que va a ser libre el primero servidor, más el tiempo de servicio. En este caso, necesitamos más informaciones, simplemente un vector y no una matriz como antes, una matriz por cada, porque había que los tiempos de llegadas por cada cliente. Entonces, esto es más rápido. Esta es la idea. Eso funciona bien cuando el tiempo, cuando el número de servidores no cambia sobre el tiempo, pero se pueden hacer cambios, no voy a discutir sobre esto, se puede dividir el tiempo, el periodo de interés en intervalos distintos con distintos números de servidores. Se puede hacer todo este cambio. Eso es el lugar que se puede buscar nuestro paquete, es en el CRAN. Se puede buscar este paquete. Y esta es la simulación que hicimos para comparar los paquetes de Discrete Event Simulation con nosotros. Aquí, ¿qué es esto? Es una cola con un tiempo de llegada exponencial, con un tiempo de servicio exponencial, un proceso de Poisson homogéneo, y tienes dos servidores. Estos son el tiempo de computación en milisegundos, per distintos números de pasajeros. Creo que no se puede ver mucho. Aquí hay miles, aquí hay 100 miles y aquí hay 10 millones de pasajeros. Eso es. Y aquí el tiempo de computación, aquí es 1, 100, 10.000. Y aquí puede ver en el verde el paquete Simmer, el paquete SIMPI en blue, en el rojo es nuestro paquete. Entonces puede ver que como la diferencia entre los dos que es muy relevante. Y se puede ver algo sobre el utilizo del paquete QComputer. Esto es siempre un MM2. Entonces eso es, el rojo son los números de los clientes en el sistema. Y en el blue son números de los clientes en colas. Recuerda, hay dos servidores. Entonces, al inicio, por ejemplo, aquí, en este caso, aquí hay 4 personas en el sistema y 2 son que están esperando. Aquí hay 2 personas en el sistema y ninguno está esperando. Eso es lo que está sucediendo. Pero se puede ver eso, también, disculpe, en otra manera. Eso son los clientes. Aquí son los servidores. El primero cliente llega y este es su tiempo de servicio. El segundo cliente llega, tenemos 2 servidores, el segundo servidor está libre, entonces eso es. Y después hay el tercer cliente. Y cuando llega, los 2 servidores son ocupados y se puede ver en blue. El blue es el tiempo de espera. Y cuando uno de los 2 servidores va a ser libre, ahora este va a ser servido. Y eso es lo que se ve. Y aquí son los 2 servidores. Cuando el rojo está ocupado, trabajando, y cuando hay nada, está sin servicio, está esperando que un cliente va a llegar. Este es el caso. Entonces, esto se puede ver gráficamente lo que está sucediendo con los datos que vamos a generar en nuestro caso. Ahora, vamos a hablar del método de ABC. Y en la estadística bayesiana hay 2 periodos distintos. Yo fui parte de los 2, son bastante viejos. Había un periodo que se hacían computaciones con el bolígrafo y un periodo que se hacían computaciones con el ordenador. ¿Qué es esto? Se puede decir de otra manera. El periodo antes de Markov-Chain Monte Carlo, el periodo después de Markov-Chain Monte Carlo. Antes estaba muy difícil hacer simulaciones, inferencia y todo utilizando los métodos de los tiempos. Había Monte Carlo, otro, pero estaba muy difícil hacer inferencia bayesiana. Después de la redescubierta de los Markov-Chain Monte Carlo, Metrópolis y otro, el enfoque bayesiano ha crecido muchísimo. El interés por esto es crecido porque se pueden hacer simulaciones, inferencia muy bien. Yo creo que casi todos los que están escuchándome ahora, si alguien está escuchándome ahora, conocen, han vivido en el mundo de Markov-Chain Monte Carlo. Había un mundo antes.
El punto es que no siempre es posible que esto funcione si hay la función de verosimilitud. En este caso no es posible. Ahora, ¿qué se hace en este caso? En este caso es posible generar datos no verdaderos. ¿En qué manera? Tenemos todas las distribuciones. Vamos a ver después. Tenemos los parámetros de todas las distribuciones para generar el tiempo de subida desde el avión, el tiempo del paseo hasta el control de pasaporte. Tenemos distribuciones para generar esto. Y tenemos también parámetros para estos. Y tenemos distribución iniciales también. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se va a generar un valor del parámetro, teta estrella, y desde la distribución a priori. Y con esta teta estrellas nos vamos a generar un tiempo para subir desde el avión, un tiempo para el paseo hasta el control de pasaporte, todo esto. Vamos a generar datos X. Y tenemos datos generados X y datos observados, los datos verdaderos, lo que vimos con las cámaras que he dicho antes. ¿Y qué se hace en este caso? Vamos a medir la distancia entre los datos con una función de distancia R. Y esta es, en general, puede ser una estadística de tamaño muy pequeño. ¿Y qué se hace? Se va a aceptar teta estrella si la distancia entre los datos verdaderos y los datos generados va a ser muy pequeña. ¿Qué es la idea aquí? Porque si voy a generar de los datos que son muy cerca al valor verdadero, a los datos verdaderos, entonces este parámetro teta estrella va a pertenecer a la mi distribución a posteriori. Eso tiene mucho soporte por los datos para hacer en la distribución a posteriori. Y se puede ver que si esta epsilon va a ser 0, la distribución que se va a construir en esta manera converge a la distribución a posteriori verdadera. El punto es que esta estadística suficiente va a tener un tamaño muy pequeño, entonces se va a reducir el tiempo computacional, pero es posible que se va a perder informaciones sobre los datos, sobre los parámetros. ¿Qué hicimos en nuestro caso? No utilizamos una estadística suficiente, pero utilizamos otro método que se utiliza en ABC, que se llama Maximum Mean Discrepancy, la discrepancia media máxima. Y esto es la fórmula entre, sobre todo las funciones, la diferencia entre los valores esperados de f de x y f de y. Y eso es un estimador de este. Hay una función de kernel, aquí hay una distancia entre los datos generados, aquí una distancia entre los datos verdaderos, aquí una distancia entre los datos generados y los datos verdaderos. Si esta cantidad es muy pequeña, ¿qué se hace? Se va a utilizar, a aceptar el valor del parámetro que fue generado. Esto es un ejemplo de simulación que puede dar una idea de lo que se hace en este caso. Aquí hay un tiempo de llegada, una distribución que puede ser general, y un tiempo de llegada A. Después hay una distribución Bernoulli, porque una persona puede elegir si ir a un lado, este o este lado. Entonces hay una Bernoulli con un parámetro. Y aquí hay un tiempo para ir de este lugar al control de pasaporte, que tienen distribuciones, en este caso vamos a hacer la misma distribución, pero los tiempos claro que son a ser distintos. Y aquí hay un tiempo de llegada al control de pasaporte. Aquí hay también un servicio y va a ser exponencial, pero con parámetros, con tasas distintas, porque vamos a hacer algo como la máquina, el policía. El policía no es tan eficiente como la máquina, entonces necesita más tiempo. Y también aquí depende sobre el número de policía y también el número de máquina. Y después hay un tiempo de servicio en este caso y un tiempo de llegada desde el sistema. En este caso hay una densidad del tiempo de llegada, hay una distribución Bernoulli por elegir si ir por arriba o por abajo. Después hay una gamma para el tiempo para ir al control de pasaporte. Y entonces esto es un tiempo de llegada
el tiempo para llegar al control de pasaporte es igual al tiempo de llegada del avión más el tiempo para ir al control de pasaporte. Después hay una distribución exponencial de tasa lambda 0 o lambda 1 que depende sobre la ruta que ha elegido el cliente. Hay también un número distinto de servidores, personas o máquinas, y después hay el tiempo de salida. Es claro que si tenía todos los datos de una persona, se puede construir la función de verosimilitud. Esta puede ser una gamma, una Bernoulli, otra gamma exponencial. Se puede construir la función de verosimilitud y hacer lo que se hace en general. El punto es que no tenemos esta información. Y lo que se hace ahora aquí es el siguiente. Tenemos dos posibilidades, más o menos una es de probabilidad y la otra de estadística. Vamos a hacer la de probabilidad. Vamos a fijar los parámetros de la gamma, de la Bernoulli y de todos, y vamos a generar tiempo de llegada, tiempo de servicio. ¿Por qué esto es importante? Porque esto se dice que por cada valor de los parámetros fijos, se pueden calcular las medidas de performance, como el tamaño de la cola, el tiempo de espera, el número de los clientes en el sistema, el periodo de no servicio de los servidores. Entonces, dados los parámetros, se pueden calcular esta medida de performance. Lo otro, lo de estadístico, es tenemos los datos de llegada, los datos de salida desde el control de pasaporte. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estimar los parámetros. Estos son los parámetros. La P de la Bernoulli, la alfa y la beta de la gamma de los tiempos hasta el control de pasaporte, lambda 0 y lambda 1, el tiempo de los servicios de los parámetros de la exponencial de servicio de los clientes. La función de verosimilitud no se puede obtener en este caso. ¿Qué se hace? Vamos a generar un valor teta tilde desde la prior, un valor de P, alfa, beta, lambda 0, lambda 1, y después con este valor de los parámetros vamos a generar un tiempo de llegada, vamos a elegir si ir al servicio por arriba o por abajo, vamos a generar el tiempo de servicio, vamos a hacer todos. Vamos entonces a generar otros tiempos de IA y de IB y vamos a confrontar estos tiempos con los verdaderos. Y lo que he dicho antes, vamos a aceptar o rechazar este parámetro si la distancia es pequeña o no. Esto va a dar una distribución a posteriori sobre el parámetro θ. Y ahora este está en nuestro dato. Ahora tengo 10 minutos más y vamos a ver los datos. 29 aviones. Esto es el número de los pasajeros. Tenemos informaciones por cada vuelo, el tiempo de llegada, la distancia entre la puerta al control de pasaporte, el número de pasajeros y también lo que estaban a hacer de Australia, porque he dicho que los australianos podían utilizar los Smart Gate. Tenemos también informaciones sobre el número de máquinas a los Smart Gates y también informaciones sobre las policías, las personas al control de pasaporte. Estos son los datos. Mira, no se ve muy bien, pero como de antes, la línea vertical es la hora de llegada del avión y el tamaño de los pasajeros. Aquí hay también un color. El color es el porcentaje de las personas de Australia. El negro va a ser las personas que van a entrar a la inmigración o a salir desde la inmigración. Eso es. Aquí se puede construir todo. La distribución gamma por el tiempo de desembarque para ir al control de pasaporte, una Bernoulli para ser de Australia o extranjero. Si es de Australia, puede elegir si ir al control de pasaporte con las personas o la máquina. También una distribución exponencial per el servicio. Estos son todo. El punto es, como he dicho muchas veces, no se puede utilizar esta información. Vamos a poner distribuciones sobre los parámetros, en general uniforme o no mucho informativa. ¿Qué hace? Esto es, entonces vamos a generar valores de los parámetros
a priori, en este caso, vamos a generar tiempos de salida desde el sistema utilizando esto. Una vez que tenemos un parámetro de la gama, vamos a generar un valor de esta gama. Tenemos los parámetros de esta gama, valores de esta gama, etcétera, etcétera. Y vamos a confrontar con los datos verdaderos. Tenemos tres tipos de análisis, hicimos. Una es sintética. ¿Por qué? Con datos simulados. Porque para mostrar que un nuevo modelo funciona, un nuevo enfoque, un nuevo modelo funciona, hay que mostrar que con datos que tú conoces, va a reconstruir el valor de los parámetros, el mecanismo para generar este dato. Datos verdaderos, el punto es que no se pueden utilizar estos datos verdaderos porque no son disponibles al público, son secretos. Entonces, el punto es que el jornal que aceptó en nuestro artículo quería datos. Entonces, lo que hicimos fue utilizar datos que son realísticos. Los datos verdaderos fueron cambiados un rato. Eso es que lo hicimos con los datos simulados. ¿Qué se hace? Vamos a generar datos con valor verdaderos. Esto es el valor verdadero de la tasa de servicio del control de pasaporte manual. Y esto es rojo y también el tasa de servicio de la máquina. Esto en rojo es la media del tiempo de paseo desde el avión hasta el control de pasaporte, es la dirección estándar. Y lo que se ve aquí en blue, en este, es la mediana. Se puede ver que la estimación fue muy, muy cerca a los datos verdaderos. Esto es un intervalo de confiabilidad al 90%, esto que se puede ver. Entonces, y esta en continuo es la distribución a posteriori de este. Entonces, con los datos simulados, el modelo funciona bien. Ahora vamos a ver con los datos verdaderos. Aquí fue posible hacer estimaciones sobre la tasa de servicio del manual, de los smart gates y también. Entonces, a ver también la distribución a posteriori. Y se puede hacer también con los datos perturbados. Y se puede hacer una distribución predictiva de los tiempos de paseo desde el avión al control de pasaporte. Estos son datos simulados. Fue muy bien. Bueno, y esto se puede hacer una suerte se llama validación del trabajo, que es el siguiente. Vamos a generar intervalo de credibilidad, intervalo de predicción, disculpe, 95% con los datos que tenemos sobre los aviones que van a llegar, la hora de llegada y también el tamaño, el número de los pasajeros. Y vamos a confrontar los datos verdaderos, lo que son en negro, con este intervalo de predicción, que es en rojo. Se puede ver que el intervalo de predicción va a contener más o menos casi siempre los datos verdaderos. Entonces, esto está bueno para decir que es un método que funciona. Otra manera para decir que funciona. Y esto es también el tiempo de espera para un nuevo pasajero. Se puede hacer este tipo de previsión. Utilizando los datos sobre la hora de llegada de los aviones, el número de pasajeros en este avión, esto va a ser en el negro en la mediana de la distribución predictiva. ¿Cuánto tiempo va a esperar esta persona antes de ser servida en el control de pasaporte? Y este en blue es un intervalo de predicción al 80%. Eso se puede hacer. Y aquí ahora, en los últimos 4 minutos, voy a decir lo que estaba al principio, mi idea. Mi idea iba a ser mucho sobre análisis de decisiones. Mi estudiante, con otros, ha decidido hacer mucho sobre ABC. Eso es un problema de relaciones entre profesor y estudiante. Y al final fue posible hacer algo en mi dirección. Tenemos 3 casos. El caso normal, la predicción siguiendo los schedules el horario de los aviones. El punto es que es posible que un avión, el segundo, va a ser retrasado 15 minutos. Esto tiene un efecto muy, muy largo sobre el tiempo de espera. El tiempo de espera a las 10:50 va a ser desde 28 a 71 minutos. Y la coda, la mediana del tamaño de la cola va a ser desde 146 a 363 pasajeros. Y esto es el punto que se puede utilizar este enfoque. La idea es, con este retraso, necesitamos ser alguien. ¿Qué es alguien? Vamos a utilizar 2 personas más
que van a hacer el control de pasaporte. Y esto tiene una influencia, porque el tiempo de espera va a ser ahora 41 minutos desde 71 y el tamaño va a ser 319 en lugar de 363. Y aquí se puede ver, estos son los tiempos de llegada de los aviones y el tamaño. El problema es que en vez de llegar a esta hora, llega después. Y este es en rojo, es un intervalo de predicción sobre el tiempo de espera por los clientes, por los pasajeros. Con este cambio, esto es lo que va a suceder. Va con 2 personas más al control de pasaporte, esto es lo que va a suceder, va a ser mejor. Esto es una posible utilidad de nuestro enfoque. Hay posibilidad también de utilizar distintas medidas para confrontar la distancia entre los datos observados y los datos simulados. Se puede utilizar por otros tipos de colas, no simplemente lo del control de pasaporte, pero también hay control de la aduana y otro. Y se pueden también hacer otras cosas, se puede discutir más sobre las decisiones, multicriteria decision analysis. Otro que me interesa mucho ahora es adversarial risk analysis, relacionado a los juegos entre los que van a planear el aeropuerto y los pasajeros. También hay problemas de sensibilidad respecto a cambios en las distribuciones iniciales, en los datos simulados. Esto es algo que me fue muy interesado en toda mi vida, la sensibilidad de las inferencias sobre los cambios en las distribuciones iniciales. Como he dicho antes, una distancia optimal para medir la distancia entre los datos verdaderos y lo otro. Y el trabajo que estamos haciendo ahora es el siguiente sobre este curvo, porque los datos, hay el siguiente problema. Tenemos los datos verdaderos y vamos a generar otros datos. Es posible que los 2 datos tienen picos en distintos puntos, no mucho lejos, bastante cerca, pero no suficiente para ver los datos aceptados, el dato generado aceptado. Pero si se puede registrar las curvas, cambiar un rato el shift del pico, se pueden utilizar los datos generados. Entonces, ese es un problema que algo que estamos utilizando, intentando de mejorar la EBC. Y eso va a concluir ahora con estos son los trabajos. Se puede ver sobre el paquete R, está en Journal Statistical Software. El trabajo que he presentado aquí va a aparecer muy temprano, es posible como Early View en Journal of Statistical Society, sí. La de la curva estamos reviendo por una revista, y lo de la red bayesiana va a ser hay 2 papeles, uno en Entropy y el otro en International Statistical Review. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, yo estoy aquí. Muchas gracias, profesor Fabricio. Muy interesante la charla y definitivamente un campo donde todavía hay mucho por hacer y hay muchos artículos más que construir. Me imagino yo, más ideas latentes que desarrollar. Bueno, en este momento entonces, tienen las personas que tengan algún tipo de pregunta respecto a la metodología presentada por el profesor Fabricio, pues pueden abrir sus micrófonos y hacer la pregunta directamente o escribirla por el chat. Estamos pendientes. Así que cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer en este momento. Bueno, a mí me pareció, profesor Fabricio, que desde en el último punto del que hablaste, existe la posibilidad de adaptar técnicas de análisis de datos funcionales a este tipo de contexto. O sea, la presentación de cuando hablaba de curvas, sería viable, esta no es mi especialidad, pero sería viable adaptar técnicas de análisis de datos funcionales para clasificación y este tipo de historias. ¿O no cabe aquí la metodología? Mira, este es el trabajo que estamos haciendo ahora, que es el Curve Registration of Functional Data for Approximate Computation. Vale. Esto es el punto. Yo no soy experto de análisis de los datos funcionales. El punto es el siguiente. Nosotros vamos a generar, vamos a ver si hay datos. Ok.
Ok, esto puede ser bueno. Okay, no se ve mucho, pero mira, esto es una curva de los datos verdaderos, lo negro, ¿ok? Okay. Y nosotros, ¿qué hicimos? Vamos a generar un valor de los parámetros y vamos a generar datos simulados. Es posible, no sé cómo puedo hacer más largo, es posible que va a ser algo de siguiente. Mira, aquí hay un pico, ¿ok? Esto es un pico. Es posible que los datos que vamos a generar tienes un pico, un rato a la derecha de este pico. Si vamos a utilizar unas medidas de distancia, puede ser que un pico, un rato a la derecha, puede ser muy malo y vamos a rechazar el parámetro. El punto es que hay esta variabilidad en la generación de los datos, porque nuestra idea es de mover un rato este pico generado a la izquierda para hacer lo que se llama to align, alinear los datos. Entonces, esta es la idea que estamos utilizando. Utilizando idea, yo creo que se llama no me recuerdo ahora la palabra. Hay métodos que se pueden utilizar para hacer este trabajo. Es el típico de análisis funcional de los datos. Nosotros vamos a hacerlo, creo, es una primera aplicación en el caso de ABC. Ok, super. Pregunta Osnamir Elías por el chat, profe, que si es posible acceder a los datos de los ejemplos que has mostrado en tu exposición. ¿Son datos abiertos? ¿Hay algún tipo de privacidad en esta información? No, pero yo creo, no, los datos verdaderos no son abiertos pero yo creo que en el Journal of Statistical Society había acceso a los datos perturbados, porque la política de la revista es publicar los datos. Esa es la razón porque he dicho que nosotros hicimos el siguiente, que es esto aquí. Datos, estos son los datos. Yo nunca vi ahora en el sitio de la revista para buscar si tenemos los datos, pero creo que son disponibles. Los datos verdaderos no son disponibles. Vale. Y una última pregunta de John Marín. Dice, profesor, ante la presencia de conjuntos de datos de alta dimensionalidad, ¿se requiere que se simule un número exageradamente grande de puntos para los parámetros, para obtener parámetros de las soluciones? Sí, eso es. Sí, vamos a generar un montón de puntos. Eso es el problema. No me recuerdo cuánto tiempo necesita para el programa. Es que vamos a generar por miles de personas el tiempo de llegada, de servicio, el tiempo de salida. Y esa es la razón por qué hicimos el Q-Computer, que va a reducir a la mitad el tiempo. Realmente necesita mucho tiempo. En tiempo computacional estamos hablando de días, semanas u horas. No, creo 10. Creo. Ok, sí, entonces es un problema bastante complejo computacionalmente. Sí, eso bueno, es. Pues no hay de momento entonces más preguntas, profe. Le agradecemos mucho por aceptar la invitación a nuestro seminario institucional. Esperemos que no sea la última vez y que podamos, voy a intentar de contactar más colegas italianos que hablen un poco de español, pero dices que aprendiste español en la calle, pero yo entendí perfectamente la charla. Parece, okay, muy bien. Parece certificado, te certificamos desde Colombia en español. Profe, muchísimas gracias de nuevo una vez más y esperamos seguir en contacto por si alguna persona de la Universidad Nacional o de Latinoamérica está interesado en trabajar en este tipo de temas, pues ya saben que pueden escribirle al profesor Fabricio o los conecta con más personas de este ámbito o él mismo, me imagino que, profe, ¿estás abierto a dirigir tesis doctorales o trabajos de investigación en este tema? Sí, se puede discutir, se puede hacer. No muchísimas, pero se puede.
Perfecto. Pues nada, profe, que esté muy bien y feliz Ok, tarde. Hasta la buenas próxima. tardes. Bueno, muchas gracias para todos.